Hay muchas personas que han tenido una relación de largo plazo con una persona muy narcisista, muy inmadura, pero que de pronto perciben que esa relación cada vez se fue volviendo peor. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Podemos tener la esperanza de que hay un cambio positivo? La realidad es que muchas veces sí cambian y cambian para mal. Esta es una de las razones por las cuales tú vas viendo como una evolución negativa en la forma como te tratan, en el qué tanto te invalidas, e incluso si, por ejemplo, te han descartado en otras ocasiones, han roto la relación, te has quedado con el corazón roto y después viene un periodo de hoovering en el que te vuelven a idealizar y te vuelven a descartar, la siguiente ronda de idealización, de evaluación y descarte va a tener un final más triste y además las devaluaciones van a empezar más pronto y van a ser más intensas. El trato que vas a recibir en realidad es cada vez más tóxico. ¿Por qué sucede que estas personas van cambiando para mal? Si la verdad es que se han equivocado tantas veces, han cometido errores. Estas personas por supuesto que cometen muchas injusticias y muchos errores. Y cada que cometen injusticias y errores contigo, lejos de ver un cambio positivo, vas a ver un cambio negativo. Algo que cuesta mucho trabajo entender cuando has tenido una relación con una persona narcisista y tóxica es por qué encima de todo lo malo que te hacen, cada vez tienen un más pobre concepto de ti, te tratan todavía peor y también es muy difícil entender por qué después de que ellos te han hecho lo que te hayan hecho, han sido infieles contigo, te han traicionado, te han devaluado, han sido agresivos contigo y esta relación ha sido tan injusta, mientras más mal te han tratado, en muchas ocasiones es peor el concepto que tienen de ti por momentos. Si esto te sorprende y quieres entender qué es lo que pasa, sobre todo para entender cuáles son las posibilidades reales de que haya un cambio negativo en esta relación, quédate. Soy Ana Sánchez, soy terapeuta y en esta ocasión vamos a revisar algunos aspectos, algunos conceptos de psicología que nos pueden ayudar a entender este proceso. Se supone que como humanos todas las personas cometemos errores. Parte de la curva de aprendizaje de cualquier habilidad, incluso la habilidad para relacionarnos mejor con las personas, para entender empáticamente mejor a los demás, para relacionarnos con otros con una mejor capacidad de conexión y entendimiento. Incluso para entender la perspectiva de otros implica pasar por errores, pero no necesariamente estos errores van a terminar en sabiduría o en mejoras positivas. Depende mucho de cómo lo manejemos. Muchas personas egoístas, narcisistas, independientemente de qué tan malas consecuencias tengan para ellos mismos o para los demás, sus palabras, sus acciones, sus explosiones de mal genio, sus actos desconsiderados, lejos de corregir el rumbo, incluso pueden llegar a portarse peor con los demás. No corrigen su conducta, sino empeoran su conducta. ¿Por qué pasa esto? Porque pasa mucho que incluso, por ejemplo, si cometen un error y hay mucha evidencia, datos de la realidad, de que están en un error o de que lo que hicieron está mal, siguen sin corregir lo que hicieron y sin considerar que fue un error realmente. Ahora, es importante considerar algo. Hay personas muy abusivas, de un narcisismo muy maligno, que digamos que se van más hacia el espectro de la psicopatía, que son personas que mienten, engañan, son desleales, son infieles, usan a los demás, pero no tienen ninguna necesidad de engañarse a ellos mismos. Ellos saben perfectamente lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. No tienen culpa y no les remuerde la conciencia porque tampoco hay como un concepto de ética que les interese. Las reglas están ahí para los tontos, según ellos, y de hecho, para manipularlas a su favor. Estas personas, así como no tienen la capacidad de sentir culpa de sentir remordimiento, tampoco sienten vergüenza. O sea, la única razón por la que les puede importar el cómo los ven los demás es si esa manera de verlos a ellos los va a afectar o si salió a la luz algo que ellos hicieron y que se van a meter en problemas por eso. Esa es la única razón por la que la opinión de los demás tiene para ellos alguna importancia. Porque en realidad la capacidad de sentir empatía, de sentir remordimiento porque actuaron mal, porque no existe, porque
No hay una escala de valores que realmente importe, no hay empatía, no hay capacidad de compasión. Es un pequeño número de personas y sí, hacen daño sin remordimiento, culpa o vergüenza. Hay otro mucho más amplio porcentaje de gente que es más bien narcisista. Estas personas sí son capaces de tener un cierto remordimiento cuando hacen ciertas cosas y de sí sentir vergüenza porque sí les importa su imagen. Para ellos, lo que piensen los demás es importante. Un narcisista vive mucho de la valoración, mucho de la idealización de los demás, mucho de la imagen. Pero realmente le importa la imagen porque le importa verse a sí mismo como una persona valiosa moralmente hablando. Necesita verse como buen amigo, como buena pareja, como buen padre o buena madre, como responsable, como honesto, como leal, como confiable. Mientras más una persona es narcisista, digamos, más encubierto, menos de acuerdo está con lo que hace, digamos. O sea, más necesita verse a sí mismo como una buena persona porque en su escala de valores sí está, y más inconsciente tiene todos aquellos aspectos egoístas, abusivos, o egoístas, egocentrados o abusivos de su propia personalidad. Es decir, más necesita distorsionar su percepción de la realidad cuando lo hace ver como mala persona porque necesita mucho la imagen. Estas personas son muy sensibles a la vergüenza y les importa no solamente por cómo van a manipular a los demás, sino porque de verdad les importa no verse como malas personas. Entonces, en este perfil más encubierto del narcisismo hay un espectro muy amplio también, ¿no? De hecho, algunas de estas conductas en ocasiones podemos hacerla todos. ¿Cómo hacen las personas con estos perfiles para dormir tranquilas con todo y que tratan a los demás mal cuando explotan de enojo con ellos, cuando dicen mentiras o son infieles, cuando descartan a otra persona como si no valiera nada? ¿Cómo pueden vivir con eso y seguirse sintiendo buenas personas? Y de verdad creerlo. Aquí estamos hablando de aquellos casos en los que una persona necesita creerse sus propias mentiras, engañarse a sí mismo. Esto no quiere decir engañarse a sí mismo y mantener una imagen positiva, lo cual, de verdad, también es muy tóxico para los demás. Es igual una conducta muy destructiva para otros, independientemente de lo inconsciente que pueda ser para la persona narcisista. Este proceso se llama autojustificación y es descrito por el psicólogo social Elliot Aronson maravillosamente. El proceso de autojustificación es lo que hace que nosotros podamos restarle importancia a los actos y a las consecuencias de nuestros actos que son egoístas, desconsiderados, injustos, agresivos, agresivo-pasivos, poco confiables, envidiosos o cualquier cosa que nosotros realmente no consideremos ni buena, ni adecuada, ni nos sintamos orgullosos de eso. El proceso de justificación lo vuelve bueno de alguna manera. Le resta importancia. Le resta también importancia al efecto que tiene sobre los otros y además tiene otro efecto muy negativo. Poco a poco nos va cambiando para mal en vez de aprender de los errores. Porque al principio, digamos, cuando cruzamos una cierta línea de un comportamiento que a nosotros nos parece inaceptable, pero lo hacemos y empezamos a justificarnos, cuando cruzamos una línea y hacemos algo que normalmente pensamos que es malo, que es inadecuado, que nosotros no haríamos porque somos buenas personas, empezamos a tener que autojustificarlo para podernos sentir buenas personas todavía. Y en ese proceso, poco a poco vamos a ir cambiando nosotros, cambiando la historia que nos contamos, cambiando las memorias incluso de ciertas cosas y cambiando nuestra escala de valores. Es por esto que si hay un cambio tan negativo en una personalidad por este proceso de autojustificación. Una de las partes que distorsiona mucho la autojustificación incluso puede ser la memoria. Por eso, de verdad, a veces, cuando alguien que es muy narcisista te ha tratado muy mal en una explosión de mal genio, te dijo un montón de cosas, al rato, cuando tratas de hablar con esa persona, recuerda el evento muy diferente que tú.
Muchas veces incluso en este proceso de autojustificación, no solamente están diciendo las cosas con una versión diferente para engañarte a ti para que tú se los creas, lo recuerdan diferente a como lo recuerdas tú. Tienen una versión muy diferente de ti y de ellos en una discusión, en una interacción o en algo que hicieron. ¿Cómo es posible que las propias mentiras que se cuentan vayan alterando su recuerdo de las cosas y la memoria? Porque muchas veces los ves tan seguros de que las cosas no fueron como tú las viste, y no solamente porque están haciéndote gaslight a ti. Digamos que hicieron un gaslight muy efectivo con ellos mismos. Digamos que hicieron un proceso de autojustificación tan efectivo con ellos mismos que lograron modificar la forma como de verdad recuerdan las cosas. Y a veces esto sí empieza por alterar las cosas y empezar a decir una mentira. Pero el proceso de autojustificación puede funcionar tanto que la línea empieza a ser muy delgada y muy difusa entre las mentiras que alguien dice para que otro se crea las cosas y el que de pronto sí empieza a cambiar el recuerdo y la memoria. Esto sucede porque la memoria no funciona como un aparato de video o como una grabadora. No guarda datos objetivos. Los seres humanos recordamos las cosas en mucho desde nuestra perspectiva, desde nuestra interpretación, desde el sentido que le dimos a las cosas en primer lugar, y luego vamos construyendo la memoria a partir de la práctica de estar recordando. Memoria es lo que fijamos en la primera ocasión, pero ese proceso no es estático, se va cambiando con el tiempo. Cuando vamos recordando algo que sucedió, algo que dijimos, un pleito que tuvimos, un incidente que hicimos, lo que sea, un incidente, alguna cosa que nos sucede, el mismo recuerdo tiene nuestra interpretación, los sentimientos con los que nos acordamos de algo, la valencia emocional positiva o negativa que le atribuimos al evento, más nuestra perspectiva del momento, y lo vuelves a recordar y esto vuelve a suceder. Esto va modificando la forma como nosotros vamos acordándonos, la construcción de la memoria. Digamos, va modificando la grabación de la historia. Y cuando, por ejemplo, hicimos algo de lo que nos causa cierta vergüenza acordarnos, tenemos la opción de considerarlo responsablemente, tomar responsabilidad de hacer cambios, aunque eso nos duela y no nos guste la imagen que vemos, o de autojustificar el asunto. Entonces, si la memoria pues nos duele menos, sentimos menos la punzada de la vergüenza, y de hecho muchas veces en este proceso de autojustificación de pronto las cosas no las vemos tan malas. Es decir, en muchísimos sentidos vamos recordando las cosas como las queremos recordar. Y esto empieza así. Al principio hay una leve distorsión en el recuerdo. Y por ejemplo, sabemos que hicimos algo mal. Esa conciencia genera cierta culpa y cierta vergüenza. Pero mientras más narcisista es una persona, mientras más necesita mantener, mientras más inmadura, mientras más necesita mantener una imagen de sí que nada tiene que ver con la realidad, y le importa más mantener la imagen que tiene del mismo que aprender de los errores o considerar empáticamente cuáles fueron los efectos de sus palabras o sus acciones en otras personas, o de su irresponsabilidad, o de su falta de consideración, incluso, por ejemplo, de sus distracciones o lo que sea. Mientras es más importante para esa persona salir bien librado y verse bien a sí mismo, más la tendencia va a ser a distorsionar las cosas, las versiones que se da a sí mismo, el cuento que se cuenta, y a modificar la memoria que tiene de las cosas. Consigue quitarse la culpa, consigue quitarse la vergüenza a corto plazo, y con esto lo que va a conseguir también es no aprender. No aprender causa efecto de lo que dijo, de lo que hizo, y mientras más fuerte sea el efecto negativo que tiene lo que dijo o lo que hizo en los demás o en el mismo, más fuerte va a tener que ser la distorsión que está haciendo, a un punto que de veras puede ser irracional e ilógico. Vamos a poner este ejemplo. Vamos a suponer que hay una pareja que van a salir juntos a una fiesta, a un evento con amigos. Van algo tarde. Una persona está desesperada porque le importa más llegar súper puntual que tratar bien a la pareja, o que lo que está pasando en la casa, o que dejar acomodados a los hijos y todo lo que tiene que pasar para salir. Vamos a poner que entonces la esposa se queda arreglando un montón de cosas, sale un poco más tarde, y a este hombre le encanta llegar temprano, pero rompe la empatía. En el camino empieza a explotar y a gritar con la esposa y a tratarla con insultos y a tratarla mal, porque salieron un poco tarde. Necesita verse como buena persona
Entonces, en la medida que va explotando, mientras más va agrediendo, mientras peor trata al otro, más tiene que ir pensando que de veras es muy grave llegar 15, 20 minutos tarde y que es un acto de irresponsabilidad y de falta de respeto. Y de hecho empieza a acordarse de todas las veces que han llegado tarde por culpa de esto o que no sale temprano. Lo que no se fija, pues es que no hizo realmente mucho por salir más temprano, por preparar las cosas y tenerlas a tiempo para poder salir a tiempo, para poder colaborar con el otro, por ejemplo. Se va a acordar de ese hecho, lo va a maximizar y de hecho va a empezar a pensar que no le quedaba de otra. Si no explota así, la otra nunca va a entender. Entonces, todavía le da más coraje con la otra porque mira nada más lo que me haces hacer, mira cómo me pones, mira cómo exploto por tu culpa. En este proceso mental, sus agresiones ya no importan, los insultos ya no importan. Es más, llega el punto que puede terminar pensando que además de irresponsable y de irrespetuosa, es también muy chantajista porque ya se puso a llorar. No le gusta que le digan sus verdades. No le gusta que les digan las cosas como son y encima se hace la vida. Y termina enojadísimo y no soportando a la otra por lo mucho que le está gritando y por lo mucho que tiene que justificar los gritos y los insultos que le está haciendo. Como este puedes encontrar un montón de ejemplos. Vamos a poner otro ejemplo. Es la mujer en una pareja y de pronto empieza a tener una cierta relación de coqueteo, de filtreo con un compañero del trabajo. Cuando toma la decisión, por ejemplo, de empezar a mensajear más sensualmente, más como coqueteo, en el momento que empieza a aceptar esos mensajes, empieza a ver a su marido como más aburrido, como más acordarse de cosas como más negativas, le empieza a gustar menos. Entonces dice, bueno, necesito una fantasía, un aliciente en la vida, ¿no? Vamos a suponer que empieza a salir con esa otra persona, a tener una cita de la que el marido no sabe nada. Obviamente pierde el interés en el marido, lo empieza a tratar mal, no lo ve tan atractivo, no le valora muchas cosas, el otro se empieza a sentir algo inseguro y de esa inseguridad también la agarra como un motivo para no es atractivo. O sea, cada vez lo empieza a ver más feo, menos atractivo, más celoso, más inseguro, más aburrido, más viejo, más esto, más aquello. Y entonces, de pronto, esta vergüencita y culpa que podía llegar a sentir al principio de que a lo mejor sí estaba siendo desleal, deshonesto o infiel, de pronto ya no es tan grave. Porque, ¿qué puede hacer? Este hombre no se cuida, no la cuida. Y empieza a recordar en la memoria todas aquellas veces que no le puso atención o que ha estado demasiado ocupado o demasiado ocupada en el trabajo y en cosas de la familia, por lo cual no le puso atención y que eso a ella la deja abandonada y que pues realmente necesita sentir en la vida que es una persona que todavía es atractiva y que todavía necesita amor. Entonces, al final, esta deshonestidad no está tan mal. De pronto puede dar otro paso y decir, empieza una relación romántica extramarital. Y aunque el marido no se entere, la autojustificación hace que tenga que verle más, digamos, los defectos o tenga que ver más las razones por las cuales lo que está haciendo está bien y el otro se merece lo que está pasando. De hecho, lo que sucede en esta situación es que incluso empieza a cambiar todo el recuerdo de la relación en total, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora al recordar la relación empieza a recordar en lo que no le ayudó, las ocasiones en las que ha estado muy ocupado o muy ocupada y que no han podido salir o no le ha prestado atención, pero borra de su atención toda la responsabilidad que sí ha cubierto, las atenciones que sí ha tenido, los buenos momentos de la relación. Incluso puede cambiar de veras todo el significado que tiene la relación para él o para ella. Esto pasa independientemente en hombres o mujeres cuando sucede un evento así y se necesita justificar. Se le cambia totalmente el sentido a la situación, pero también se cambia la apreciación del otro. Por eso, mientras más mal te tratan o más desleal o más deshonesto es lo que están haciendo para contigo, más te devalúan, más necesitan. Mucho de lo que sucede en el proceso de devaluación en este tipo de relaciones se debe a este proceso de autojustificación. Mientras más actos injustos cometen contigo, mientras más deshonestidad hay, mientras más mentiras, mientras más invalidación, más autojustificación y entonces peor te ven
Y al final de verdad puede ser que te sorprenda la forma como describen la relación que han llevado contigo, como te describen a ti. El balance es totalmente negativo. Tú a lo mejor no te acuerdas ni de tu relación de esa manera, ni haber hecho las cosas tan mal, o haber sido tan mala persona, o haber tratado al otro de veras de formas tan indiferentes, tan irresponsables, tan injustas como ahora te describen. Y es que este proceso de modificación de la memoria, de modificación de la realidad, de modificación en la forma como te perciben, está dado por sus propios actos de deshonestidad, de infidelidad y necesidad de autojustificación. Y de hecho, si en algún momento sintieron algo de culpa o remordimiento por esta situación, mientras más va avanzando esa otra relación y más te van devaluando a ti, menos culpa hay, menos remordimiento y menos vergüenza por lo que están haciendo, porque su imagen ya salió bien librada, ya quedaron bien con ellos mismos. Lo mismo puede llevar, por ejemplo, a cada vez más hostilidad, incluso lo mismo puede pasar en una relación, por ejemplo, cuando escala la agresión hasta el punto de casi volverse violenta o volverse. Y es porque al principio, por ejemplo, vamos a poner un padre que empieza a explotar y agredir a sus propios hijos. Y en ese momento empieza a pensar, pues se lo merecen, ¿qué más podía yo hacer con unos hijos tan desobedientes, tan contestones, tan majaderos, tan mal portados? Yo que trabajo todo el día, aquí soy el único que pone todo. Entonces, por lo tanto, se merecen el trato que yo les estoy dando. Y esto, pues sí es cierto, lo hace sentir menos culpable, pero incluso la siguiente vez es más fácil que se atreva a brincar esa raya y a volver a portarse de esa manera, porque mientras peor se porta con sus hijos, mientras más agresivo es, más mal empieza a ver la conducta del otro. Esto puede llevar a una escalada tremenda en la hostilidad y la violencia. En los actos que una persona comete violentamente hacia otra y necesita justificarlos para seguir pensando que tiene razón en cometerlos, pues llevan a una peor, a cada vez a recordar más los aspectos negativos del otro, a echarle culpas de más cosas, y mientras peor lo tratas, peor lo ves. Y es así que sucede, por ejemplo, que incluso una persona puede cambiar tanto su escala de valores y su manera de pensar. Y, por ejemplo, vamos a volver al ejemplo de la pareja que le pone el cuerno a su marido. Suponiendo que al principio le daba pena o se sentía algo mal. Al final, pero una vez que pasa la barrera y le pone el cuerno por primera vez, este proceso de autojustificación va a hacer que la segunda vez que eso se cometa, pues sea más fácil. Es más, que a sus ojos ni siquiera sea algo que esté mal ya. Incluso el punto de pensar, bueno, ¿qué más da? Todos lo hacen. Si un matrimonio tiene que durar, pues estas cosas tienen que pasar. Además, antes que diga, esto es lo que me permite a mí aguantar semejante situación. Por eso va empeorando el trato que recibes y por eso va empeorando esta persona en su capacidad para justificar las mentiras, para justificar la injusticia de la relación, para justificar su egoísmo, para justificar el maltrato. A esto se le llama la pirámide de la elección. Cuando una persona por primera vez hace algo que está en contra de sus valores, sí siente más dudas, más culpa, más remordimiento, más estará bien, estará mal. Pero en el momento que decide no hacer conciencia, sino justificarlo, pero en el momento que decide hacer el acto indebido y no aprender del error ni tomar responsabilidad, sino justificarlo, entonces empieza a ser más fácil y empieza a ser más fácil hacerlo, empieza a verlo menos mal, y es decir, suponiendo que antes aquí estaba su escala de valores, ahora al final de todo lo que ha hecho está por acá. Esta es la razón por la que muchas personas que empezaron pensando a lo mejor que la fidelidad era importante terminan siendo tan infieles de tantas maneras, y mientras más lo hacen y más lo justifican, menos mal lo ven. Lo mismo las mentiras, los engaños, la irresponsabilidad, el abuso, el maltrato, las explosiones de ira,
el trato invalidante y denigrante. Si una persona no está aceptando errores, no está considerando los efectos que tienen en ti sus actos irresponsables, la forma como te trata, las mentiras, el engaño, lo que puedes esperar es no solamente que no cambie. El peor escenario es que sí va a cambiar. Va a cambiar su manera de pensar acerca de ti. Va a cambiar su manera de pensar acerca de lo que hizo. Va a ser más fácil decir más mentiras y hacer más cosas que sean egoístas y abusivas, con todo el daño que eso implica para ti. Y al final, incluso es muy probable que su opinión de ti sea peor que nunca. Este cambio es un escenario muy negativo que puede pasar cuando alguien no quiere formar conciencia, necesita verse con una imagen de muy buena persona y está dispuesto a hacer lo que sea para justificar sus propias acciones. Incluso, por ejemplo, tus intentos de acercamiento, de hablar, de hacerle entender y notar el cómo te sientes, se va a ver como que estás loca, estás mal de la cabeza, eres escandalosísima, muy mala gente, y por eso es que ha tenido que hacer todo lo que está haciendo. Se vuelve imposible el cambio positivo de esta manera. Si ese es el caso, es importante que entiendas tú este proceso. Y que mientras tú estés viendo o negación de la realidad, distorsión de las cosas, incluso, por ejemplo, a veces puedes creer que es que te está mintiendo a ti y por eso te está contando las cosas de una manera tan diferente, o a lo mejor tú no te estás acordando de las cosas exactamente como fueron. No, muy probablemente estos cambios en la memoria que estás escuchando se deban a ese proceso de autojustificación. Pero eso sí es una bandera roja porque te dice que no va a haber cambios positivos, pero que de hecho estamos empezando a ver los efectos de esta pirámide de las decisiones, en donde esta persona va a empezar a cambiar, en donde esta persona está cambiando en ese aspecto, pero de manera muy negativa, de manera que lo vuelve más abusivo y más capaz de autojustificarse. Si este es el caso, pon atención, es importante no negar esa situación, porque muchas de estas personas de verdad van a cambiar, solo que no en el sentido que tú quisieras. Espero que esta información te pueda ayudar a entender por qué tu recuerdo de la relación es tan diferente al recuerdo que esa persona tiene. Tu recuerdo de cómo tú te has portado en esta relación es tan distinto a cómo ahora te describen, porque a veces te recuerdan como si fueras lo peor que les ha pasado. Sí es cierto, a la distancia posiblemente empiecen a volver a extrañarte o cosas así. Pero eso sí, si una persona necesita justificar demasiado un daño muy profundo que te haya hecho, es probable que ni Hoovering vaya a ver. Es probable que su visión tan negativa de ti permanezca por mucho tiempo y que cada vez sea más fácil para esa persona tratarte mal. Cuídate mucho. Por favor, si te gustó el video, regálame un like. Cualquier sugerencia de video, déjame en la sección de comentarios. Este canal crece con todas sus sugerencias. Y considera esto. Si esto es lo que está pasando, huye mientras puedas. Te mando un enorme abrazo. Con cariño, Ana.